Y se llaman beta-lactámicos porque todos tienen en su estructura molecular un anillo químico que se llama anillo beta-lactámico. Es un hexágono. Todos, penicilinas, farmacolinas, incluso la vancomicina, que es motivo de seminario. Todos tienen en su estructura molecular ese anillo beta-lactámico. Y tiene una importancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque las bacterias precisamente, en su afán de sobrevivir, que es un derecho biológico, digamos, son habilísimas para producir mecanismos de supervivencia. Y en verdad está demostrado que las bacterias nos van a sobrevivir, nosotros nunca podemos ganarle, siempre van a tener algún recurso, entonces defienden y sobreviven. Y sabemos que las bacterias han vivido millones de años antes que nosotros. Y nosotros vamos a desaparecer, se sabe, con certeza, y las bacterias van a seguir sobreviviendo. Bueno, entonces dentro de esos artificios que tienen las bacterias, ¿qué es lo que hacen? Buscan mecanismos de resistencia. ¿Qué? La tiendan, pues entonces, la tiendan. Son muy inteligentes para producir algunos mecanismos que les permiten sobrevivir. ¿Y qué es lo que han encontrado? Han hecho. Como estos grupos de antibióticos que tienen en su estructura molecular, repito, el anillo beta-lactámico, han elaborado, han creado, han generado enzimas que se llaman beta-lactamasa. Esa enzima entonces entra en contacto con el antibiótico, destruye su anillo beta-lactámico y se desorganiza el antibiótico. Y la bacteria está feliz de la vida viviendo por ahí. Entonces, esa es la importancia que tenemos que analizar cuando hablamos de beta-lactámicos, ¿sí? Y son un grupo amplio, pero están las penicilinas, cefaloporinas, los carbapenems, monopenems, un grupo los de los carbapenems para acá no nos interesa mucho porque son de uso especializado, se usan en UCIs, en casos complejísimos de multiresistencia a drogas, etc. Eso no es para nosotros, al menos para la formación del médico general. Las penicilinas y cefaloporinas nos interesan mucho. Bueno, entonces, el mecanismo de acción es importante comentarlo. Se unen, como dicen, a las famosas PBP, proteínas fijadoras de penicilina. Es su nombre general, a pesar que ahí también actúan las cefaloporinas, ¿no? Entonces, estas se encuentran en la membrana citoplasmática, ¿sí? Pero se encargan de sintetizar la pared celular. Y si no están trabajando bien esas proteínas, la pared celular se destruye. Por lo tanto, el mecanismo de acción fundamental de los beta-lactámicos en general es destruir la pared celular. Entonces, explota la bacteria y muere. Por lo tanto, desde ahí analizamos. ¿Nos hará daño los beta-lactámicos por sus mecanismos de acción? ¿Qué dice Bocángel? Que veo que dices no. ¿Ah? Pero, ¿por qué no nos hará daño? Es que lo dijo la semana pasada. Lo dijo la semana pasada. No lo dijo la semana pasada en las cosas. Yo sé que lo pude haber dicho la semana pasada, el año pasado, pero que tú repitas el argumento. ¿O crees que es suficiente? Pésima respuesta, hombre. No, ¿por qué? Porque las células del ser humano no tienen pared celular, pues. Las únicas células que tienen pared celular son las bacterias y ¿de qué tipo de vida, señorita? ¿De qué parte, de qué reino animal caracteriza la pared celular? No vaya a decir la reina mineral, ¿no? De los vegetales, pues, muchachos. Bacterias y vegetales tienen pared celular, nosotros no, por eso no nos afecta. Por eso son tan inocuos este tipo de antibióticos. Pero también generan autolicinas que ayudan a destruir la pared celular. Bueno, ahí tenemos las penicilinas. Ya saben que es antibiótico porque pues, derivó al menos en su origen de un hongo que es el famoso
penicillinum notatum. ¿Sí? Y el espectro es reducido en verdad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Con el tiempo, la penicilina, después de haber tenido un debut exitosísimo en los años 40 por ahí nomás ocurrió la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Año 45. En la Segunda Guerra Mundial, en verdad, más que las defensas antiaéreas, los equipos de protección del soldado, lo que ha salvado más vidas en millones y millones es la penicilina, por infecciones que adquirían en campo de batalla. Un rol extraordinario tuvieron las penicilinas ahí. Pero con el tiempo, como es natural, los gérmenes van haciendo resistentes. Y surgieron los famosos gérmenes resistentes a la penicilina. Se sintetizaron alternativos que podían ser activos contra esos gérmenes que se volvieron resistentes. Y ahí surgieron, por ejemplo, la meticilina. La meticilina, es el patrón para comprobar medicamentos que sean útiles o no con los estafilococos. Bueno, entonces la meticilina es el patrón de todos los agentes antimicrobianos que actúan contra los estafilococos, que son muy feroces. Son las penicilinas resistentes a la penicilinasa. Luego se produjeron unas variantes que ampliaban un poquito el espectro, por eso se le llamó aminopenicilinas o penicilinas de amplio espectro. Ese es un concepto, un título medio exagerado, pero sí tenían actividad contra algunos variantes de Escherichia coli que producían infección gastrointestinal. Entonces ya se aumentó el espectro a gram negativo, porque la penicilina gesódica no actúa sobre ningún gram negativo, la amoxicilina sí, la ampicilina también, particularmente contra eso. Y se volvieron muy útiles, especialmente para la salmonela, la tifoidea, por ejemplo. Luego se hizo otros cambios moleculares en la penicilina y se les dio una actividad contra un germen que es terriblemente agresivo, especialmente en los ambientes hospitalarios, lo que le llaman Pseudomonas aeruginosa. En un hospital casi siempre hay gérmenes resistentes ahí viviendo en los hospitales y aprovechan estados de gravedad del paciente para que inmediatamente compliquen esa infección y generalmente son altamente mortales. Y uno de esos gérmenes de la Pseudomonas aeruginosa. Se modificó algunas moléculas de la penicilina para que pueda tener actividad contra la pseudomonas y surgieron las penicilinas antipseudomonas. Ahí están las variantes. Ahora, como la penicilina gesódica, la original, tiene una vida media tan corta que en verdad debe administrarse cada 4, cada 6 horas al día, por vía parenteral nomás, porque se activa solamente por vía inyectable. En ese tiempo no había la penicilina oral. Entonces, era pues muy incómodo en verdad dar tratamientos que por más que sean imprescindibles, era un martirio para el paciente. Imagínense tener que inyectar 4 veces al día. 4 veces al día, o 7, 10 días, ya pues difícilmente los pacientes cumplían con todo el tratamiento. Y era, obviamente a veces se complicaba, porque inyectar, están tocando. Así que la tecnología médica comenzó a ver que ojalá se produzca alguna variante de la penicilina que permita administrarlo menos veces al día. Y surgieron pues alternativas ahí. Entonces lo primero que se hizo es combinar con una serie de sustancias con las cuales podía formar ciertas sales medias difíciles de diluir, de disolver, y lo unieron a la penicilina con un anestésico local. Siempre la penicilina original, la penicilina gesódica, lo unieron con un anestésico local en la procaína. Otros experimentaron con un antihistamínico llamado prednisol. Y surgieron dos variantes pues, muy importantes, ¿verdad? La penicilina procaínica
y la penicilina clemizólica, que al unirse a la molécula de la penicilina clemizólica con estas dos sustancias formaban unas sales relativamente insolubles. Así que se colocaban en la vía intramuscular las dosis y se comenzaba a liberar gradualmente la penicilina. Ya no pasaba toda la dosis en 4 horas, sino que era tan lento que duraba su actividad 24 horas. Así que estas variantes de la penicilina clemizólica, la penicilina procaína, se utilizaban cada día, una sola inyección diaria. Fue un avance extraordinario, ¿no es cierto? Avance extraordinario. De 4 veces al día un inyectable pasaba una sola vez, fue una maravilla. Desafortunadamente la actividad inhibidora no es tanta como la de la medicina clemizólica, original pura, pero de todas maneras es útil. Así que esa fue una modificación importante que se hizo en la molécula de la penicilina clemizólica. Luego hubo un avance ya más extraordinario que significó ya un proceso más, digamos, intenso de la molécula de penicilina. Se llamó la benzatilización. Es un procedimiento complejo. La molécula de la penicilina clemizólica se modificó y se formó la penicilina benzatínica. Esta penicilina benzatínica extraordinariamente demoraba su actividad 28 a 30 días. Así que se trabajó prácticamente lo que llamamos la penicilina de uso mensual. Esto fue una maravilla, ¿por qué? Porque hasta la fecha sigue usándose de esa manera para casos particulares, más que nada se reserva a eso, por ejemplo, como la sífilis. La sífilis, hasta la fecha, jóvenes, su tratamiento es espectacular, con una sola dosis de penicilina clemizólica, de 1.200.000, algunos aplican 2.400.000. Una sola inyección puede curar un acceso, una infección de sífilis. Y hay otra enfermedad también que se beneficia mucho con este tratamiento, que es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una complicación de la faringoamigdalitis estreptocócica causada por estreptococo beta hemolítico. Es una infección común, pues, de garganta, ¿no? Pero en algunos pacientes susceptibles llega a producir una complicación que es inmunológica, que se llama fiebre reumática, en la que cada vez hay un mayor daño del endotelio vascular e incluso del endotelio renal, y que a la larga puede matar al paciente. Y ese paciente, cada vez que tenga una infección nueva de faringe por estreptococo, su daño se incrementa. Así que esos pacientitos tienen que estar, escúchenme bien, prácticamente toda su vida, toda la vida, recibiendo antibióticos que lo protejan del estreptococo. Porque cada infección nueva por estreptococo va a empeorar su daño. Así que esos pacientes reciben, algunos toda la vida, una dosis de penicilina benzatínica mensual. Así es. De todas maneras, entonces para ese paciente fue un avance extraordinario la penicilina benzatínica. Pero me detengo ahí un ratito para comentar algo que toda la vida que lo comento me indigna. Es el famoso asunto de la aparente existencia de la ampicilina benzatínica. Jóvenes, revisen, por favor. Busquen toda la información seria que existe en el mundo médico y averigüen si existe la ampicilina benzatínica. No existe.
No existe. En una mente afiebrada, miserable, la industria farmacéutica, algunos de sus laboratorios han inventado que ellos sí tienen la ampicilina benzatínica. Y eso parece que es exclusivo de los países periféricos como el Perú. Aquí, entonces, desde hace mucho tiempo, surgió un antibiótico cuyo nombre comercial, no lo tengo que decir con asco, el famoso ave broncorto. Nombre comercial, ave broncorto. Y otro, ave ortimicin. Lo escribo feo para que no lo memoricen ustedes y no lo receten. En su fórmula, estas dos porquerías dice que tienen una combinación de ampicilina sódica, tantos miligramos, junto con la ampicilina benzatínica, tantos miligramos. Les juro, joven, que no existe la ampicilina benzatínica. ¿Qué demonios están queriendo hacer estos miserables? Pero el colmo de colmos es que hay médicos que no merecen la denominación de médicos, o cuando menos de médicos inteligentes, sino al contrario, oligofrénicos, tarados, mononeurales, que así sin criterio indican un medicamento solamente porque le dicen que existe. ¿Y por qué digo eso con rabia? Porque se hizo una encuesta hace como 5 años de qué productos antimicrobianos eran los que preferían los médicos. ¿Saben cuál era el más prescrito por los médicos del Perú? Los médicos del Perú era ese producto de broncorto. ¿Cuál es el antibiótico que más se prescribe en el Perú? El famoso ave broncorto. ¿Eso cómo nos pinta, jóvenes? ¿Cómo nos pinta? Como una lacra en términos racionales. ¿Cómo podemos recetar un producto que ni siquiera existe? ¿Por qué? Porque no nos damos el trabajo de siquiera verificar que lo que estamos prescribiendo realmente está justificado o no. No lo hacemos, simplemente por acto mecánico. O porque vemos que algún médico receta eso y yo también lo receto. Bueno, jovencitos, por favor. Entonces reitero esto. Esta tal sustancia no existe, es una estafa, miserable. Una estafa. Y el argumento, yo me acuerdo bien porque un visitador médico alguna vez pretendió por ahí convencerme y me dijo, por si acaso estoy preparado, una gran novedad, doctor, me dijo, porque fíjese, tiene ampicilina sódica para que actúe de inmediato y la benzatínica actúa como soporte para que lo pueda usted inyectar cada 24 horas. O sea, ni siquiera esto, porque les decía que realmente la benzatinización promueve que la penicilina dure 28 días, esto dice, no, 24 horitas. ¿No? O sea, el beneficio era, actúa rápido y dura 24 horas. Gran maravilla, ¿no? Jóvenes, así es la cosa. Bueno, ¿qué propiedades tenemos? Es que la penicilina sódica obviamente es más activa que la B, porque la B se llama B de fenoximetilpenicilina, se llama fenoximetilpenicilina, la penicilina B o penicilina oral, es la única que podía soportar el ácido gástrico, o la G sódica, el ácido gástrico lo destruye, pero obviamente la G sódica es más activa, más potente que la penicilina B o fenoximetilpenicilina. Los alimentos, oigan, interfieren con todas las penicilinas por vía oral. La única excepción, ¿cuál es? La amoxicilina. La amoxicilina es aquella que se puede dar con alimentos y no pasa nada. El resto, todititas las penicilinas orales son afectadas por los alimentos. En verdad, la toxicidad es bajísima de la penicilina y hay una exageración al temor de la anafilaxia. Que sí, cuando ocurre la penicilina generalmente es mortal, no da tiempo, se muere el paciente en el acto. Y más aún cuando nuestros médicos tontos quieren resolver la anafilaxia con cloranfenicol, con corticoides, que como digo, como la dexametasona,
va a empezar a actuar cuando el paciente ya esté en su cajón, porque los corticoides ya lo remarcado en varias ocasiones empiezan a actuar generalmente a partir de las 6 horas la máquina se lo mata 2 minutos. Hoy precisamente estaba escuchando una capacitación sobre una vacuna, por si acaso jovencito, le doy como una especie de novedad. Ya surgieron vacunas extraordinariamente eficaces contra el papiloma humano, el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, especialmente en mujeres, es ojalá una vacuna que se difunda de manera universal, porque es el principal causante de cáncer ginecológico, la papilomatosis, y que no solamente afecta a la mujer, y el virus del papiloma humano es, casi todo el mundo lo tenemos, especialmente los promiscuos. Yo me salgo de ahí porque no veo así, ¿no? Pero es un enemigo público número 1 y puede provocar no solamente cáncer ginecológico, sino cáncer, por ejemplo, de pene, cáncer de lengua, cáncer de garganta. Michael Douglas, es algo que ustedes han todos reconocido, tiene cáncer de lengua y probablemente ya se está muriendo porque ha sido un unilingüista obsesivo, ¿no? Una vida dispendiosa. Bueno, entonces esa vacuna, por si acaso, puede producir anafilaxia, y justo la enfermera que estaba capacitando desde bien dice, no, tengan a la mano siempre su adrenalina, y también lo cierto, pero tengan también su dexametasona y su clorfeniramina. Ya, pues meterse a hablar ahí es un desperdicio, pero siguen creyendo que los corticoides como la dexametasona, que son potentes obviamente, pueden ser útiles. Y los antihistamínicos como la clorfeniramina son útiles. No sirven para nada, por favor. Algún corticoide que tiene cierta, a veces, utilidad un poco rápida es ¿cómo se llama este corticoide? Si me acuerdo a fin de clase les digo. Pero hay un único, succinato de... ya estoy descerebrado ahorita. Bueno, pero entonces, ahí la adrenalina es la maravilla recuperativa del shock anafiláctico. Por favor, adrenalina, droga salvavidas. Puede producir dermatosis. La resistencia, ahorita, esta tasa de 60% de resistencia, en verdad está desfasada. Casi al 70-80% de los gérmenes son resistentes a la penicilina. A la penicilina sola, porque los que están asociados, por ejemplo, con el ácido clavulánico, con el ácido sulfamox, sí, conserva su eficacia. Ahí está el asunto de la beta-lactamasa que les decía. ¿No? Las bacterias han aprendido, han inventado una enzima que se llama beta-lactamasa, que se mete contra el antibiótico, le rompe su molécula, desorganiza el anillo beta-lactámico y el antibiótico no, se inactiva completamente. Pero como nosotros somos inteligentes también, no siempre, pero también somos inteligentes, hemos inventado los inhibidores de las beta-lactamasas. Ahí está, ¿no? Ahí está el ácido clavulánico, que sabemos que se usa mucho con la amoxicilina, es sulbactán también. ¿Qué hace el ácido clavulánico? Le devuelve la jugada a la bacteria, le rompe, le malogra su enzima. La enzima que ellos produjeron para destruir el anillo beta-lactámico, en esta presentación medicamentosa, se destruye esa enzima destructora y se recupera la actividad del antibiótico. ¿Sí? El otro grupo de beta-lactámicos son las cefaloporinas. Estas sí son un montón, ¿eh? Son las que más se han desarrollado en la variedad de antibióticos. Tenemos de varias generaciones, hasta quinta generación finalmente. La primera generación se usa muy poquito ahora, porque solamente inactiva casi solo para gram positivos. La cefalotina es la única que se usa mucho, pero por vía parenteral. No se absorbe por vía oral. La segunda generación, esto iba aumentando, miren. La primera generación eran casi como las penicilinas, pues, activos contra gram positivos. Muy poco, casi nada, sobre gram negativos.
Las de segunda generación comenzó a variar un poco. Eran más activas sobre gran positivo y un poco menos activas sobre gran negativo. Perdón, muy enredados. Más activas sobre gran positivos un poco más que las de primera generación, pero también iban perdiendo eficacia contra los gran positivos, como que iban virando, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, la cefotixima. La tercera generación más todavía se convirtieron casi exclusivamente contra gran negativo y también observaban por ahí actividad contra gran positivo, por eso les decía, ya son de amplio espectro. ¿Sí? Ahí la estrella siempre ha sido la ceftriaxona. Y la ceftriaxona tenía un detalle, que también con una dosis pequeñita, 200 miligramos en una sola inyección, curaba de manera plena, total, la gonocócica. Extraordinario. El paciente lleva con su detritis gonocócica, su ceftriaxona de 250 miligramos, ni siquiera de 1 gramo, que es la dosis típica, curaba completamente ese exceso gonocócico. Una sola dosis. Estas son las otras de tercera generación. Y luego surgieron las de la cuarta generación, que ya potentes antibióticos. Estos ya son de uso hospitalario, complejo. Ya tenían incluso actividad contra esa pseudomonas, ese agente criminal que contamina las instituciones hospitalarias. Y por último, lo último de lo último, son las cefaloporinas de quinta generación. Estas son ya de uso bastante complejo, en verdad, y que son salvavidas. Estos son ahorita los antibióticos de reserva, que solamente tienen los grandes hospitales para infecciones gravísimas, potencialmente mortales, y que pueden obviamente salvar la vida de estos pacientes. El espectro es notablemente alto, no hay casi resistencia a ellos. Bueno, pues las cefaloporinas tienen también un buen número de efectos colaterales. La diarrea, por ejemplo, la hipersensibilidad también puede producir anafilaxia. Y esta es una reacción inmunológica muy seria de la enfermedad del suelo. Se caracteriza por vasculitis. Todos los vasos sanguíneos, es generalizado, se inflaman, se destruyen y el paciente muere por colapso circulatorio serio, la famosa enfermedad del suelo. No hay forma casi de recuperar la vida de ese paciente. Hay casos de pseudolitiasis biliar y esto es bastante común. Como tienen un espectro amplio, por favor, cuando se administran, barren no solamente contra el microbio que está produciendo la infección, sino también contra los probios de las floras. Estos antibióticos casi como que logran una asepsia universal del paciente, le matan sus bacterias dañinas y todas las buenas que tiene también en su flora intestinal, flora bucal, genital, en hombres y mujeres. Es su gran defecto, ¿sí? Alteran, hacen una disbacteriosis, pero terrible en el paciente. Salvan la vida, pero lo dejan con una serie de limitaciones. Eso es lo carbapenema. Solamente les menciono esto, ¿sí? Porque, repito, son fármacos que se usan con monitorización, son muy tóxicos también, difíciles de manejar y se usan generalmente en asociaciones para pacientes tremendamente críticos. El de imipenem, el espectro antibacteriano, miren la cantidad de bacterias que cogen, prácticamente matan a todas las bacterias. El astronauta es un monobacter. Los glucopéptidos, que es parte de seminario biológico, que también son antibióticos que solamente se usan de manera especializada en tratamientos que tienen protocolos estrictos y que tienen una toxicidad notable también. No lo usa cualquier médico este tipo de antibióticos. Eso, jovencito, es lo que tenía por ahí.